Marce Locutor presenta misterios, leyendas, conspiraciones y curiosidades. Hay muchas leyendas y mitos en la música, así como en el resto de los temas. Podemos hablar de muchos intérpretes, músicos famosos, por ejemplo Carlos Gardel, que dicen que ha sobrevivido al accidente en Medellín, en Colombia. El cantante Juan Gabriel, que sigue estando vivo en alguna isla de la Polinesia. Bueno, así como personajes de la política. En general, muchas personas han sido vistas luego de su muerte, y en otros videos quizás profundice alguno de estos temas de algún otro personaje famoso, tanto sea en la política. Mismo Adolf Hitler se dice que no murió en el búnker en 1945, sino que falleció muchísimos años después o en una ciudad de Argentina o en una ciudad de Paraguay. Así que se encuentra la tumba y que aún hoy es visitada por neonazis. Misterios que se irán develando con el correr de los videos que voy a ir haciendo. En el video de hoy vamos a hablar de un músico famoso, de un músico que sigue vigente desde hace más de 50 años. Y me refiero a Paul McCartney, ni más ni menos, integrante del mítico grupo Los Beatles, el cual, la leyenda cuenta lo siguiente. Paul McCartney, ¿está muerto? Paul is dead, o sea, Paul McCartney está muerto, frecuentemente abreviado con las siglas PID. Es una leyenda urbana que asegura que Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de la banda británica de rock Los Beatles, supuestamente habría fallecido tras un trágico accidente automovilístico el día 9 de noviembre de 1966, y que fue reemplazado supuestamente por el ganador de un certamen en donde se habría buscado a un doble para sustituir a Paul McCartney en la agrupación, un hombre llamado William Campbell. Las supuestas evidencias de la muerte de McCartney consisten en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de los Beatles a partir del año 1967, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos u otros, de tal manera que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público. Esto se ha visto reforzado con afirmaciones de personas que alegan que al escuchar ciertas canciones en sentido contrario, se encuentran mensajes ocultos. Aunado a esto, muchas personas han analizado los diseños gráficos de las portadas originales de sus discos a partir de 1967, los cuales esconderían ciertos mensajes que darían pie a intuir que aquella historia habría sido verídica. Se ha hablado mucho de este tema. Hay mucha información en internet, hay investigaciones efectuadas por diversos medios y se ha hablado muchísimo, pero nunca se ha llegado a la verdad. En el año 2010, la leyenda volvió a reavivarse tras la publicación de estudios antropométricos realizados por unos supuestos forenses italianos llamados Gabriela Carlesi y Francesco Gavazzeni, publicados para la revista Wire, en los cuales se concluía que las imágenes de los rostros de McCartney en los años 1966 y 1967 corresponderían a dos personas distintas. Vamos a hablar un poco de la leyenda urbana, cómo se origina todo esto. Según las pistas en la música de la banda británica, el miércoles 9 de noviembre de 1966, y durante las sesiones previas al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, McCartney habría salido molesto e irritado de los Abbey Road Studios tras una discusión con John Lennon, y se marchó en su automóvil en el que sufriría el supuesto percance. Horas más tarde, los otros tres Beatles abandonaron los estudios exhaustos y alterados tras la discusión con Paul, y al salir los detuvo una furgoneta negra conducida por un agente del MI5, quien, presentándose simplemente como Maxwell, le comunicó a los miembros de la banda que McCartney habría sufrido un accidente y que tendría que acompañarlo a la escena del trágico suceso para verificar si el hombre fallecido realmente se trataba de este último. Al llegar al lugar, se les pidió que confirmaran si el muerto era su compañero, a lo cual
supuestamente, y con gran sorpresa y dolor, ellos habrían respondido afirmativamente. Esto puede tomarse solamente como una hipótesis, puesto que ninguno de los Beatles se encontraba en Londres por aquella época, salvo Lennon, además de que las sesiones del disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band comenzarían a partir del 20 de noviembre de ese año, tan solo 11 días después del supuesto deceso de McCartney, con lo cual este planteamiento resultaría ilógico e incongruente. Sin embargo, el rumor se origina en algún momento. Los rumores acerca de la muerte de Paul McCartney comenzaron el 12 de octubre de 1969, cuando un hombre llamó a Ras Gibb, disc-jockey local de la emisora WKNR-FM, en Dearborn, estado de Michigan, en Estados Unidos, que se identificó como Tom, estudiante de la Universidad del Este de Michigan, y anunció que Paul McCartney habría muerto. Tom sugirió a Gibb que reprodujese el tema Revolution 9 en sentido inverso como prueba de sus afirmaciones, y al hacerlo, el locutor escuchó la frase "Turn me on, dead man". 2 días después, el 14 de octubre, el periódico Michigan Daily publicó el artículo "McCartney está muerto, nuevas pruebas salen a la luz", escrito por Fred LaBour y John Gray, también estudiantes de la Universidad de Michigan. Se trataba de una interpretación de lo que se veía en la portada del álbum Abbey Road. Entonces Gibb, junto a otras personas, empezaron a producir Complot Beatle, un programa radiofónico de 1 hora dedicado al rumor. El programa se transmitió en la WKNR-FM desde finales de 1969 y fue retransmitido durante años en la radio de Detroit. Hacia agosto de 1968, Terry Knight, un DJ cantante de Detroit, entonces bajo contrato con Capitol Records, estuvo presente en la sesión de grabación del álbum blanco, el día en que el baterista Ringo Starr abandonó el estudio. En mayo de 1969, Knight publicó una canción titulada Saint Paul, en la que hablaba de una supuesta inminente separación del grupo. A fines de junio, el tema alcanzó el puesto 114 en la lista estadounidense de éxitos Bubbling Under Hot 100. En el otoño de 1969, Gibb la difundió por radio como un tributo al fallecido Paul McCartney. El rumor cobró fuerza cuando Ruby Young, un disc-jockey nocturno de la radioemisora de éxitos WABC, ubicada en Nueva York, comentó la leyenda de la muerte oculta de McCartney en la transmisión del 21 de octubre de 1969. Con esto bastó para que Young fuera despedido inmediatamente y su emisión suspendida. Muy pronto los medios estadounidenses e internacionales retomaron la historia y surgió una nueva Beatlemanía, pero esta vez en torno a esta hipótesis conspirativa. Los defensores de esta funesta leyenda basan sus argumentos en supuestas pistas dejadas por los 3 Beatles sobrevivientes, quienes habrían sido obligados a guardar silencio y por tanto buscarían la forma de confesar la tragedia con sutiles mensajes escondidos, tanto en las portadas de sus discos como en las letras de sus canciones. Hasta llegamos a especular que tanto la muerte de John Lennon en 1980 como la de George Harrison en el año 2001 están vinculadas a sus supuestos intentos de hacer pública la verdad acerca de este caso. Tanto se expandió la noticia de la muerte de Paul McCartney que en noviembre de 1969 la revista Life puso en su portada una foto del músico y la frase "Paul is still with us", Paul aún está con nosotros. En ese reportaje habló McCartney, expresando: "Los rumores de mi muerte han sido muy exagerados, pero también se lo tomó con humor al afirmar: si estuviera muerto, estoy seguro de que sería el último en saberlo". Muchos años más tarde, recién en 1993, el propio Paul McCartney parodió la situación en su disco Paul is Live, una placa en vivo en la que aparecía junto a su perra Marta, cruzando Abbey Road, una clara referencia al mito sobre su muerte y el buen sentido del humor que tiene al respecto. En 1970, Rolling Stone le preguntó a John Lennon sobre esta historia y su respuesta fue tajante: "No, eso fue una tontería. Todo fue arreglado. No haríamos nada de eso. Algunas personas no tienen nada mejor que hacer que estudiar Biblias y hacer mitos al respecto. Estudiar rocas y hacer historias sobre cómo solía vivir la gente", remató Lennon. Más tarde volvió a hacer referencia a este mito en medio de su desencuentro con su amigo Paul. "How do you sleep?" fue un mensaje claro hacia su ex amigo con frases como: "La única cosa que hiciste fue yesterday y desde que te fuiste eres solo another day". Pero la frase más clara es: "Esos fenómenos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto.
el único error que cometiste estaba en tu cabeza. Así se conformó este popular mito urbano, uno de los más grandes de la historia de la música. Una historia que demuestra cómo el boca a boca y la postverdad pueden alcanzar niveles impensados. Lo cierto es que Paul McCartney está vivo y aún continúa vigente con sus proyectos. ¿Será el verdadero? Y por último, en una reflexión personal, yo diría, ¿tenía necesidad el grupo Los Beatles, con el éxito arrasador que tenían en su momento, de tener que inventar esta muerte para generar más ventas o más interés en la gente? Si normalmente ya tenían un éxito que estaban primeros en todos los charts del mundo de música. Realmente es algo muy extraño, algo que no se pudo probar ni se desmiente. Continúa el mito y bueno, ojalá que algún día podamos esclarecerlo. Hasta aquí, misterios, leyendas, conspiraciones y curiosidades. Paul McCartney is dead. Te pido te suscribas a mi canal, Marce Locutor. Muchas gracias por tu compañía y seguiremos en el próximo. Hasta luego.